Bueno, mis amados, creo que en estos tiempos estamos hablando de un tema que es muy recurrente y es sobre las señales. Amén. ¿Y es sobre qué? Y todos de una u otra manera siempre lo estamos relacionando con ese tema, los tiempos que estamos viviendo. Y los tiempos realmente son muy peligrosos. ¿Están conmigo? Son muy peligrosos y vamos a ver por qué algunas cosas se están volviendo muy peligrosas. Y bueno, orando sobre el tema, tengo que confesarlo, el viernes por la tarde ya tenía mi prédica para venirme ayer al ayuno y ayer por la mañana el Señor cambió todo el panorama. Tuve que sentarme nuevamente a pedirle al Señor que me revelara porque no tenía libertad en cuanto en toda la temática, porque algunas sí. Pero yo soy una convencida que Dios quiere hablarnos, seguirnos hablando a la iglesia. Amén. Quiere seguir hablándonos a nosotros como iglesia. Por eso hoy debemos tener nuestros oídos muy abiertos para que el Señor nos hable. Amén. Y hoy hablar de las señales, mis amados, hablar de las señales, de los tiempos que estamos viviendo, no es para enfatizar el temor o el miedo o para que la iglesia esté toda temblando en un rincón acobardada, ¿cierto? No es para enfatizar el temor, sino en cómo debemos vivir como iglesia frente a todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo es que nosotros como iglesia debemos de conducirnos? ¿Cómo responder la iglesia frente a las señales y desafíos de estos tiempos? Vamos a leer la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 16 al 33. Ahí está todo el texto del que hoy el Señor nos va a hablar. Mateo capítulo 10. Hablamos en las dos últimas predicaciones sobre la elección de los apóstoles, ¿cierto? Luego se habló puntualmente de cómo el Señor les dio algunas pautas detalladas para la misión inicial de sus discípulos, las señales, todo lo que tenían que hacer. Pero hoy vamos a ver que el Señor, en lo que continúa el capítulo 10, el Señor sigue el proceso de preparación para la dura realidad del cumplimiento de esa misión que el Señor les estaba encomendando. Entonces vamos a leerlo ahí desde el 16. Dice el Señor Jesús a sus discípulos: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado. ¿Qué debemos tener? Porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de los gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad, diga, será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, dense en cuenta que ahí no dice si de pronto los arrestan, ¿no? Ahí dice cuando los arresten, es un hecho. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan, no dice si de pronto, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo.
Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa lo llamarán con nombres todavía ¿qué? Peores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No temas, los que quieren matarles el cuerpo no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Amén. Dura palabra, ¿cierto? Seguramente para los discípulos en su momento no fue nada estimulante para salir a cumplir la misión. Seguramente lo pensaron, seguramente dirían, ¿será que sí podemos? Pero sabemos todo lo que ocurrió y sabemos que esta profecía o esta promesa, porque es una promesa, va a ocurrir. Tienen que estar preparados. Lo que sabemos que no fue en principio para ellos, porque no hay ningún registro bíblico que diga que los discípulos fueron perseguidos cuando estuvo Jesús con ellos. Eso fue ya cuando se estableció la iglesia primitiva en el libro de ¿qué? De Hechos, ¿cierto? Que es donde ya empezamos a ver cómo se persigue a la iglesia. Qué bueno cuando nosotros podemos entender que las oraciones tienen ¿qué? Respuesta. Amén. ¿Usted se alegra cuando hay una oración que el Señor responde? Pues yo le digo, esto que hoy estamos leyendo es el cumplimiento o es la respuesta de la oración que el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos al finalizar del capítulo 9, donde les aconsejó hacer una oración. ¿Recuerden la oración que les dijo? Rogad al Señor de la ¿qué? De la mies, para que envíe obreros a su mies. El Señor le dijo, ¿por qué? Porque estaba viendo a las ovejas ¿qué? Descarriadas, las estaba viendo dispersas, las estaba viendo sin pastor. Y por eso le dice a sus discípulos, es necesario que ustedes rueguen al Padre de la mies para que envíe obreros. Y en ese momento ellos eran esos obreros que iban a iniciar esa tarea tan tremenda como era llevar el evangelio a todo el mundo. Amén. Tenemos nosotros un llamado muy parecido al de ellos, porque en principio el de ellos es para que fueran y ganaran a la casa de Israel. ¿Recuerdan? Que les dijo, tienen que ir a la casa de Israel. Pero a nosotros en Mateo 28, 19 y 20 dice, vayan ¿a dónde? A todas las naciones. Ustedes y yo estamos delegados por el Señor para ser sus testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que ir a predicar? Ustedes lo saben, ¿cierto? Predicar a Jesús como nuestro Salvador. Predicar al Señor Jesús como el que vino y murió por nosotros, como vino y nos rescató, como el que ocupó el lugar nuestro allá en la cruz del Calvario, como el que venció la muerte, resucitó al tercer día, subió y ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, pero que un día va a venir victorioso, ¿cierto? A recoger a su iglesia para morar con Él por la eternidad. Ese es el mensaje de salvación que usted y yo debemos dar
donde quiera que usted y yo vayamos. Debemos anunciar a Jesucristo como el Salvador, pero no solamente el que nos salvó. Él vino y dejó una semilla en esta tierra de salvación, pero Él va a venir a recoger una cosecha. Amén. Él va a venir a recoger ¿qué? Una cosecha. Y antes de enviarlos a los discípulos, lo que el Señor Jesús, todo hermoso, lo que hace es prevenirlos, ¿cierto? Y les dice lo que iba a pasar. Les advierte, como que soldado advertido, ¿qué? Antes del viaje los previene, los alerta, ¿cierto? Para que se encontraran preparados porque se iban a enfrentar a una feroz resistencia. ¿Una feroz qué? Al evangelio. Hoy por hoy seguimos igual, ¿cierto? Nadie quiere saber del Señor Jesús. Con dificultad alguien nos recibe el mensaje con detenimiento. Todo el mundo está ¿qué? Ocupado. Todo el mundo está afanado. Por eso es que el evangelismo de hoy por hoy ya es persona a persona. Con nuestros amigos, los que conocemos, nuestros vecinos, buscar la estrategia, cómo llegar. Yo le decía a mi esposo en estos días en un devocional que hacíamos, tenemos que hacer algo. Porque uno le va a hablar a alguien y todo el mundo está ocupado. Va a entregar un tratado y lo miran y de una vez lo tiran, ¿cierto? Pero ahora el evangelismo, la estrategia para evangelizar son las relaciones. Y tenemos que relacionarnos con la gente, tenemos que buscar estrategia. Le decía a mi esposo, tenemos que buscar la estrategia a ver si en el salón comunal nos dejan hacer alguna reunión, una hora de oración. ¿Quién no quiere orar? Hasta el más inconverso quiere orar en este tiempo. Amén. Buscar la manera. ¿Cómo hacemos? Así sea un tiempo de oración, así no les prediquemos por ahora. Así sea orar por los enfermos. Muchos están enfermos y quieren una oración. Debemos buscar hacer la misión, buscar ser recursivos. El Señor nos va a respaldar, amén. Y yo lo que veo acá es que el Señor descarta a sus discípulos y a nosotros hoy, ¿cierto? Cualquier noción idealista de lo que significaba o significa ser un discípulo de Jesús. A veces lo vemos como, sí, claro, un gran privilegio, pero lo vemos con nada de riesgos, ¿cierto? Ni pérdidas, ni sacrificio. Pero el Señor los ubica realmente en el lugar donde ellos tenían que estar para arrancar. Antes de enviarlos, Él lo hace. Y les dice que iban a tener persecución, les dice que iba a haber traición, que iba a haber oposición en los lugares que ellos menos pensaban y de todo tipo de personas, incluso de sus familiares y amigos. Se los advierte, eso iba a pasar. Pero con todo eso, ellos debían ¿de qué? De ir. Y hoy nosotros estamos en la misma lucha. Con todo lo que se está presentando hoy, usted y yo tenemos que ir. Amén, ¿están conmigo? Tenemos que ir. No nos podemos acobardar, tenemos que ir a esta generación. Como en ese tiempo muchos fueron y muchos creyeron. En ese tiempo también tenemos que ir porque muchos van a creer en el mensaje de salvación. Amén. Entonces, como les decía ahí en la lectura, el Señor lo que hace es prevenirlos de algo que iba a suceder, algo que iba a ocurrir. No era una posibilidad, era una realidad. Y sabemos que no fue la primera advertencia sobre la persecución. Si ustedes recuerdan cuando empezamos a estudiar el libro de Mateo en el capítulo 5, donde habla sobre las bienaventuranzas, en el capítulo 5 del 10 al 12 lo dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, mis amados, entendamos que la persecución es algo que ha existido desde la iglesia primitiva hasta hoy. Muchas veces hemos visto noticias, videos, reportes sobre cómo muchos hombres y mujeres han sido mártires por causa de
el nombre de Cristo. Amén. Pero hoy nosotros debemos como su iglesia, en estos tiempos, en esta generación, pensar cómo podemos responder frente a las señales y desafíos de este tiempo. Amén. Entonces, mis amados, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y usted dirá, difíciles, ¿por qué? Y yo hablaba ayer con una persona y esta mañana hablaba con unos hermanos también. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero algunos parecieran que no está pasando. No sé si ustedes lo han notado. Yo lo he notado. Hay algunas personas que creen que eso es normal. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos, ¿cierto? Un temblor más, un terremoto más. No, ahorita fue 7.7. Estamos esperando uno de 8, 8.5, ¿cierto? Porque ya nos acostumbramos. Ya decir un temblor de 5, no, eso no fue nada. Y realmente un temblor de 5 o 6 es muy fuerte. Pero ¿qué pasó? Nos estamos, ¿qué? Acostumbrando a que ocurran las cosas y aquí no pasa nada. Y como iglesia, nosotros no estamos haciendo nada. ¿Por qué son tiempos peligrosos? Estamos viendo cosas, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, bueno, los más viejitos, ¿cierto? Como yo, los más de edad, estamos, porque los jóvenes son afortunados, o no sé si llamarlo afortunados, ¿no? Porque vivimos otros tiempos muy diferentes. Hoy estamos viendo cosas muy difíciles y a veces nos sorprendemos, ¿cierto? Cosas que vemos, pero también cosas que oímos. Decimos, ¿cómo puede estar ocurriendo esto? Anoche veía cuando terminé la prédica, me llamaba a mi esposo y le mostraba un video que estaba viendo. Yo nunca había visto un video así, de una pelea, de una riña entre dos muchachos. Pronto alguien ya lo vio, pero una cosa terrible. Yo digo, yo no sé cómo no se mataron. Pero una riña, después de esa riña entraron otros, después uno fue y trajo del camión un extinguidor, fue y se lo estrelló contra el carro de uno de los que estaba peleando, él cogió el extinguidor, vino y se lo estrelló contra el camión del que le estaba pegando, y en medio de todo eso que estrellaban el extinguidor para allá y para acá, eso se explotó, y uno de ellos, de los que estaba peleando, cogió ese extinguidor y fue y se lo echó allá al señor que ya había subido al camión, y luego él se sale y todo lo que encontraban era a estrellarlo contra los carros. Y en medio de eso la gente estaba así. Y yo decía, pero ¿cómo no hay alguien que intervenga y eviten que se maten? Porque realmente yo no sé si se llegaron a matar. Fue impresionante. Yo nunca había visto eso. Entonces, estamos viendo situaciones, ¿cierto? La violencia que se está viviendo en este tiempo. ¿Qué está pasando en la sociedad? Eso que yo estoy diciendo debe llevarnos a reflexionar. No es para juzgar a nadie, ¿cierto? Porque no estamos para eso. Pero ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Por qué tanta oposición a los valores cristianos? ¿Por qué hoy está aumentando la confusión espiritual y moral? Algunos ya hacen lo que hacen y normal. Dios lo entiende, es mi situación, es mi lucha. Y pueden hacer cualquier cosa sin preocuparse, ¿cierto? Y lo más preocupante es que con el paso del tiempo, mis amados, la iglesia está perdiendo la manera de pensar, su esencia, su identidad y su propósito. ¿Por qué? Por la presión del mundo. Amén. Algunos creyentes, y estoy hablando no de Suba, estoy hablando de la iglesia de Cristo en todo el mundo, algunos creyentes han adoptado valores, han adoptado costumbres y formas de pensar del mundo. Dejan los principios de Dios fácilmente. Nos han dado, que nosotros hemos aprendido a lo largo de mucho tiempo de caminar con el Señor. Por la palabra se nos han dado principios, los han abandonado. Hoy por hoy en la iglesia de Cristo se ha debilitado el compromiso de la santidad. Ya no, de ese tema ya no se habla de la santidad. Ya es un tema mandado a recoger. Ya la iglesia se ha desentendido de un arma poderosa como es la oración. Yo le decía a alguien esta mañana, en estos tiempos, en las circunstancias que estamos viviendo, según los pronósticos que estamos recibiendo, la iglesia debería estar llena
de gente orando y buscando la presencia del Señor. Pero ¿qué ha pasado? Se está perdiendo, ¿cierto? El amor por las almas, la compasión por las almas se ha venido perdiendo en la iglesia. El buen testimonio nos da lo mismo hacer una cosa u otra. No nos importa enlodar el nombre de Cristo con nuestros hechos. Se ha olvidado que como iglesia usted y yo somos luz en medio de la oscuridad y somos sal. Que estamos llamados, mis amados, a permanecer firmes y a no conformarnos con este siglo. Eso lo dice la palabra. Amén. Pero nosotros, nunca es tarde, debemos de retomar nuestra identidad como iglesia. Amén. Recordar quiénes somos, recordar a quién le pertenecemos, ¿cierto? Que no se nos olvide quién fue el que nos redimió de la muerte y vivir de manera que nuestra vida refleje el carácter de Jesús. Estamos hablando de reflejar el carácter de Cristo, ¿cierto? Vamos a entrar en la palabra. En el versículo 16 dice la palabra que Él nos puso, ¿qué? Como ovejas en medio de lobos. Él no nos prometió un ministerio o un caminar sin dificultades. A los mismos discípulos les dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Nos advirtió, mis amados, porque esta palabra que la leímos hoy es para nosotros hoy. En principio no era para los discípulos, pero para nosotros hoy sí. Nos advirtió para estar ¿qué? Preparados. Y es muy bueno cuando a uno se le advierte de algo que puede venir, ¿cierto? Porque así sabemos a qué cosas nos vamos ¿qué? A enfrentar. Por eso, mis amados, debemos entender que usted y yo somos ¿qué? Ovejas en medio de lobos. Y cuando hablamos de lobos, podemos entender, solamente lo voy a leer para no demorarme. Cuando entendemos de lobos, representan personas y ambientes que se oponen a Cristo. Representan personas o ambientes que se oponen a Cristo. Buscan hacer daño a sus seguidores, engañarlos, silenciarlos o apartarlos de la verdad. Hoy podemos, porque usted diría, bueno, ¿cuáles son los lobos en los que yo hoy estoy metida? ¿En qué lugar fue que el Señor me puso? Hoy podemos identificarlos en diferentes frentes. Personas que persiguen o desprecian la fe cristiana. Personas que engañan espiritualmente usando la Biblia de manera incorrecta para desviar a la iglesia de la verdad. Ambientes que presionan al creyente para comprometer sus principios, haciéndoles creer que ser fiel a Cristo es fanatismo. Esos son lobos en este tiempo. ¿Qué otras personas podrían simbolizar o circunstancias podrían simbolizar a los lobos? Personas que buscan dividir a la iglesia, provocando ¿qué? Conflictos, traiciones, acusaciones y desconfianza. Incluso personas cercanas, como advierte el Señor Jesús más adelante ahí en donde hablamos, en nuestras relaciones de familia y de amistad. Pero hay algo muy importante, mis amados, y es que Jesús no nos manda a identificar el enemigo para atacarlos, sino para discernir el peligro y permanecer fieles. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, tener discernimiento para entender los peligros y poder defendernos, ¿cierto? Pero también se habla de las ovejas, y usted y yo somos ¿qué? Ovejas. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es una oveja. Usted ha sido redimido a precio de sangre. Y no hay un mejor animalito con la que usted y yo podamos ser comparados como con una oveja. ¿Cómo son las ovejas? Dice, algunos estudios que yo me puse a investigar, las ovejas son torpes, son indefensas. Usted dirá, bueno, será usted pastora, porque yo no soy tan torpe, ¿cierto? Seguramente. Son indefensas, necesitan ser guiadas. Fácilmente se apartan del camino que el pastor las lleva. Las ovejas son rebeldes. Las ovejas se desubican fácilmente, no encuentran el camino de regreso. Por eso es que el pastor tiene que ir
a buscarla, porque con dificultad encuentra el camino de regreso. Son miopes. ¿Son qué? No corren, ellas caminan, todas tranquilas. Y ante un ataque de algún animal o de alguna cosa, lo único que hace es balar. ¿Cierto? Es lo único que hace. Y creo que todos nosotros somos muy parecidos a estas ovejitas, ¿cierto? Ellas no pueden sobrevivir ante la manada de unos lobos. Amén. No pueden. Necesitan a un ¿qué? A un pastor. Amén. En Juan 10:11 dice el Señor Jesús a sus discípulos: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso, mis amados, la importancia de que todos aprendamos a escuchar la voz de nuestro pastor, de no el pastor Bernardo, del pastor, del Señor Jesús. Amén. Bueno, también del pastor Bernardo. Corrijo, porque después dicen la pastora dijo que no, la voz del pastor nada, cierren oídos. No, aquí estamos hablando del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, recordemos, necesitamos familiarizarnos con la voz de nuestro pastor. Amén. Y en Juan 10:27 el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Y me siguen. Conocer, necesitamos conocer quién es mi pastor, y eso tiene que ver con una relación cercana, ¿cierto? Con el Señor, una relación personal para poder confiar. Yo no puedo confiar en alguien a quien yo no conozco. Por eso tenemos que conocer más personalmente al Señor Jesús, nuestro pastor. Solo en Él estamos seguros, mis amados. Por eso hoy debemos preguntarnos qué señales estamos viendo, ¿cierto? ¿Qué señales estamos viendo? Y vamos a ver algunas señales que estamos viendo que tiene que ver con el texto. Y hoy lo primero que vamos a ver es que estamos viendo tiempos de oposición. ¿Tiempos de qué? De oposición. En el versículo 22 dice: todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que mantenga firme hasta el final, ese será ¿qué? Salvo. Amén. El mundo, mis amados, ustedes estarán de acuerdo conmigo, el mundo cada vez va más en contraposición de la palabra. Cada vez el mundo va más en contra de lo que el Señor dejó escrito en su palabra, en lo que usted y yo creemos y hacemos. Opuesto totalmente a lo que hemos aprendido por la palabra. Cada día el mundo se prepara más para hacer oposición a nuestro mensaje de Cristo. Mientras se acerca el final de los tiempos, todo se está acomodando, mis amados, para que esto sea una realidad 100%. Hoy se habla, solamente por decir unas cosas, porque son muchas, ¿cierto? Pero hoy se habla con mucha libertad sobre el aborto, sobre redefinir el matrimonio, sobre redefinir la sexualidad, sobre la identidad de género, sobre la disciplina de los hijos. El mundo y sus leyes quieren que usted y yo pensemos como ellos. Ellos definen qué está bien y qué está mal. Ya no es la palabra, es lo que ellos creen que está bien o está mal. Vemos que hay una gran presión para que el cristiano calle sus convicciones, para que pensemos como ellos. Se ven burlas, se ve rechazo hacia la fe. Hay conflictos dentro de las familias por causa de la fe. Vemos oposición contra quienes vivir conforme a Cristo, ¿cierto? Y aún en la iglesia hay oposición contra quienes quieren vivir conforme a lo que el Señor nos manda. Y yo hace unos días hablaba con un joven que es increíble que en medio de la iglesia haya oposición. Inclusive entre algunos jóvenes se hacen bullying, porque algunos son más espirituales que otros, evidencian más espiritualidad, les parece demasiado ridículo, fanáticos. Y ellos, pues por ser aceptados en el grupo, entonces menguan en lo que creen y son llamados a hacer. Pero no estoy hablando de
de suba, recordemos. Eso está pasando en la iglesia de Cristo. Pero, mis amados, la oposición que aquí el Señor nos está diciendo no significa que Dios perdió el control, que ya no hay nada que hacer. Los discípulos no fueron enviados porque el mundo los recibiría, sino porque Jesús los envió. Amén. Ellos sabían que el mundo no los iba a recibir, pero obedecían porque el Señor los envió a hacer una misión. Por eso no debemos sorprendernos cuando nuestra fe sea cuestionada. Pero ¿qué más estamos viendo en estos tiempos? ¿Qué señales estamos viendo? Estamos viviendo tiempos que exigen prudencia. Amén. Tiempos que exigen ¿qué? Prudencia. Sed pues prudentes, dice el Señor a sus discípulos. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús nos habla de dos cosas importantes y es la prudencia más integridad. Es lo que el Señor está hablando allí. Ser prudente no es igual a tener miedo, que algunas personas como que creen que es igual. Ser prudente no es igual a miedo. Nuestro mensaje como palomas, mis amados, debe ser lleno de amor y de misericordia, de compasión, revestidos de gracia, de misericordia, de bondad y de humildad, como las palomas. Pero también, mis amados, llenos de sabiduría, de prudencia, de estar atentos, de tener los ojos abiertos, de ser astutos como las serpientes. Usted ve cómo se conduce una serpiente, ¿cierto? Muy silenciosamente, se queda muy quieta, solamente mira para allá, para acá, pero está analizando todo su entorno. ¿Para qué? Y muchas veces ni la víctima, un animalito, una persona, ni cuenta se dio, ¿cierto? El Señor hoy nos está llamando a ser ¿qué? Astutos, estar con los ojos abiertos, estar atentos a cualquier cosa, a usar del discernimiento espiritual, a evitar momentos de peligro. Hay muchos momentos de peligro y nos quedamos ahí como las ovejitas, ¿cierto? Para que venga el lobo y venga para acá que usted es mío y se lo lleva y la devora, porque eso es lo que hace el enemigo. Él vino para matar, robar y destruir. Y definitivamente el Señor dice cómo es que usted y yo tenemos que conducirnos en este tiempo como cristianos y portadores de un gran mensaje, porque todos como cristianos tenemos un mensaje por dar, ¿cierto? Pero debemos usar la prudencia. Cuándo hablar, cuándo callar, cómo decir, con quién hablar, cuándo guardar ese silencio oportuno, ¿cierto? Cuándo apartarse de una situación peligrosa. Porque hoy por hoy vemos hombres y mujeres, yo siempre he dicho, hombres y mujeres apasionados por pregonar el mensaje de Cristo. Pero hay veces, hay hombres y mujeres en el pueblo de Cristo que son demasiado imprudentes. ¿Que les falta qué? Sabiduría. Muchos que llegan a una casa a predicar el evangelio de Cristo y empiezan a bajar los cuadros de la Virgen, a tumbar los altares y a hacer un poconón de cosas. Y a juzgar creencias de personas que han creído toda la vida y que eso, Dios es el que hace ¿qué? El cambio. Él es el que convence. Muchos se ponen bravos con el que le comparte porque no le recibe el mensaje de salvación, se enojan y eso les tiran los tratados. Entonces muérase que el diablo se lo lleve, ¿cierto? No es la manera. Tenemos que ser prudentes. Esos nuevos a los cuales usted y yo vamos y le compartimos a Cristo, aún un creyente que está enceguecido por el enemigo, le podemos hablar de muchas maneras. Podemos dar un consejo que no tiene malas motivaciones, pero la persona no lo entiende así y entonces se enoja. No escucha un mensaje en el momento, ¿cierto? Ese nuevo que nunca ha escuchado el evangelio, usted y yo somos teólogos delante de ellos. Ellos no conocen nada ni entienden nada de lo espiritual. Por eso nosotros debemos tener paciencia, porque realmente el que hace el proceso de convicción se llama el Espíritu Santo. Amén. Entonces por eso nosotros tenemos que ser muy prudentes como nos conducimos, la manera como lo hacemos, dónde lo hacemos, con qué palabras, a quién le decimos, en qué momento, en qué circunstancias, ¿cierto? Para poder tener un fruto.
Pero ¿qué otra cosa estamos viendo? Tiempos o señales en este tiempo. Estamos viviendo tiempos de presión sobre nuestra fe. Tiempos de presión sobre nuestra fe. En el versículo 19 y 20 dice: cuando los arresten, no se preocupen de cómo responder o decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que, ¿qué? Los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Amén. ¿Por qué no nos debemos preocupar? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. ¿Sí lo sabían? ¿Sí se alegran? Yo me alegro mucho de eso, saber que no estamos solos en estos tiempos tan difíciles. El Espíritu Santo está con, el Espíritu Santo del Padre, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Dios mismo está con nosotros. No estamos solos. ¿Habrán conversaciones difíciles en este tiempo? Claro, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en el trabajo. Vamos a tener conversaciones muy difíciles para poder presentar defensa al evangelio. Muchos nos van a presionar y tendremos que defender nuestra fe. Usted y yo tenemos que defender nuestra fe. Por eso es tan importante prepararnos. Por eso, mis amados, recordemos lo que dice en Primera de Pedro 3:15. El Señor lo dijo. Y eso es para nosotros hoy. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Mira, ahí no dice, no, una vez en cuando, no dice, deben estar siempre. Nuestra preparación debe ser continua. Todos los días debemos estarnos preparando con la palabra, preparándose en la doctrina, en la EFI. Tenemos que estarnos preparándonos en el secreto con el Padre. Dice, para que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo que nos exhorta. Debemos estar preparados para presentar defensa. Y me gusta mucho un texto del apóstol Pablo, un consejo que le da a su discípulo Timoteo para que él se preparara como un obrero digno o aprobado. ¿Qué le dice el apóstol a Timoteo? Segunda Timoteo 2, 23 al 25. Le dice: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Vamos a tener personas difíciles? Sí, señores. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Imagínense lo que le está diciendo el apóstol y lo que nos está diciendo el Señor hoy. ¿Hacerlo con qué? ¿O con el sartén? A veces provoca, ¿cierto? Hay personas muy difíciles. Dice, instruye, o sea, enseña, modela con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Amén. La palabra, hermanos, recordemos, algunos cogen la palabra y es para pelear, para contender. Y es que aquí dice, y el otro le saca la otra, y sacan la espada y le volean la cabeza y salen peleando, ¿cierto? No, la Biblia no es para eso, no es para contender, no es para eso. Lamentablemente, muchos se han equivocado. Pero gracias a Dios, en momentos que no sabemos qué decir, ¿a quién le ha pasado? Que tenemos momentos que alguien viene y nos dice algo y no sabemos qué decir. O nosotros como pastores, a veces nos llegan consejos que uno dice, yo empiezo a cubrirme con la sangre de Cristo. Yo digo, Señor, ¿qué digo? Porque es una responsabilidad, ¿cierto? ¿Qué consejo podemos dar? Y empieza uno, Señor, mientras le están contando uno, está haciendo guerra espiritual para que el Señor le revele a uno los secretos y le dé sabiduría para poder hablar. Pero hemos sido testigos fieles como Dios nos ha, ¿qué? Respaldado. Y a veces hemos dicho palabras que decimos, ay, ¿y eso de dónde salió? Si yo nunca lo había dicho. A mí me ha pasado, yo digo, uy, ese consejo, ve, yo nunca lo había escuchado en ningún lado. Pero es ciencia.
¿cierto? Es revelación del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Señor cuando no sabemos qué hacer? Nos da dominio propio, nos da palabras sabias, nos da sabiduría, nos da denuedo. ¿Qué es denuedo? Valentía para hablar. Nos da denuedo, nos dará siempre dirección. Sabemos que la gracia de Dios siempre será suficiente y oportuna en un momento en que nosotros no sabemos qué decir. Pero aquí el Señor lo prometió a sus discípulos: no se preocupen, no se preocupen, ustedes no están solos, el Espíritu del Padre hablará por ustedes. Y es lo que nosotros tenemos que en tiempo de persecución, ¿cierto? Porque esto no es un aval para el líder o el pastor que diga: no, yo para qué estudio si el Espíritu Santo va a hablar a la iglesia, ¿sí? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué investigo? ¿Para qué me guardo? ¿Para qué renuncio a cosas y Él lo va a hacer? Yo solo me paro allá y como una marioneta el Señor todo lo va a hacer. No es eso. Es en momentos de persecución. Es en esos momentos de dificultad donde usted y yo no sabemos qué hacer. El Espíritu Santo va a estar allí para recordarnos. Amén. Pero también en estos tiempos, ¿qué señales seguimos viendo? Tiempos de enfriamiento y de traición. En el capítulo lo leímos del el 21 y el 22, donde habla sobre que el hermano traicionará a muerte, que es muy fuerte esa palabra porque tiene que ver con nuestra familia, pero eso está ocurriendo, ¿cierto? El 21 al 22 habla sobre la enemistad entre las familias, pero también las naciones nos van a odiar. Recordemos, la persecución no solamente será religiosa o de los gobiernos, sino también habrá persecución dentro de las familias. Habrán dentro de las familias persecución. Y se me viene a la mente cuando estaba estudiando un texto de Miqueas capítulo 7 versículo 6 que habla sobre los últimos tiempos, que estaba dando una profecía de lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos en Miqueas. Dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su casa. Lamentablemente es triste, pero en muchos hogares ocurre, ¿cierto? Hemos escuchado a padres, hemos escuchado a jóvenes que han dicho: mi papá me dijo que prefería verme drogadicto que estar acá. O la esposa: prefiero verlo por allá en una cantina que estar por allá de lambeladrillos. O el esposo declarando cosas semejantes sobre su esposa. Hemos escuchado eso. Qué triste, pero es la verdad. Describe este texto, está describiendo una sociedad afectada por la pérdida de valores en la familia, la ruptura de relaciones, donde terminan siendo enemigos. En la casa, en el mismo techo, pero uno sale y el otro entra. Qué tremendo eso. No podemos permitir que eso ocurra en nuestras casas. No podemos permitir eso. Porque el único que se está entronando ahí es Satanás para causar ¿qué? División, contienda, pelea, disensión, enemistad. Siempre toda la vida tendremos diferencias, mis amados. En familia, yo llevo 44 años de casada con mi esposito y seguimos teniendo ¿qué? Diferencias. Ya no tan graves como antes. Ya las cosas que pasan entre nosotros son cosas muy superficiales, más de relación, de cosas, detalles, cosas que se dejan de hacer y que a uno ya le molesta, ¿cierto? Pero mis amados, en las familias siempre tendremos dificultades y diferencias. La gran diferencia está en cómo las procesamos. Allí será donde se marcará la diferencia, porque ya no lo hacemos como lo hacíamos antes, ¿cierto? Sino lo hacemos como Dios dice que debemos hacerlo. Ahí está la gran diferencia. Entonces, mis amados, ahí está. Se me acabó el tiempo. Miqueas capítulo 7:7 da la respuesta a este texto que acabamos de leer. Mas yo a Jehová miraré, decía ayer el profeta. Mas yo a Jehová, cuando dice tus enemigos son de tu casa, y él dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Debemos creer firmemente en los tiempos de Dios. Amén. Los tiempos de Dios son ¿qué? Perfectos. De seguro
Muchas cosas vamos a escuchar en la familia. Le lavaron el cerebro, se volvió bobo. Ajá. Es que usted ya es demasiado legalista, pero ¿por qué no puede participar de cosas que otros participan? ¿Qué le pasó? Usted ya no es el mismo. Todo eso es oposición. Todo eso es oposición, y cosas tan sencillas como esas, pero eso es oposición contra la fe de un cristiano. Pero ¿qué dice el Señor? Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y recuerden, eso no tiene que ver con la salvación eterna, porque la salvación eterna no es porque usted y yo caminamos, es porque creímos en Jesús, porque el Señor nos la dio por gracia. Es porque los tiempos se van a volver tan difíciles que es necesario meterle la ¿qué? Segunda, tercera, cuarta y hasta las en automático, porque va a ser muy difícil. Es necesario perseverar. Es necesario poner los ojos en Jesús. Es necesario no desviarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. ¿Qué otra cosa estamos viendo en este tiempo? Estamos viviendo tiempos donde la iglesia debe seguir predicando. ¿Ustedes lo creen? Estamos viviendo tiempos donde la iglesia debe seguir predicando. Mateo 10, 23 lo leímos. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Eso se lo dijo a sus discípulos, hoy nos lo dice a nosotros. Amén. El Señor va a venir y no alcanzaremos a cubrir con el mensaje de salvación todos los lugares donde hay que ir. Debían de continuar. Jesús vino a cumplir en ese momento las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. ¿Por qué ellos tenían que continuar y por qué usted y yo tenemos que continuar en este tiempo? Porque hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Habían muchos lugares a donde ir. No debían exponerse imprudentemente. Por eso el Señor le dice: huyan, váyanse. Están en riesgo. Ustedes son los pocos que conocen la verdad. No se expongan. Si no lo reciben, sacúdanse el polvo de sus pies y vayan a otro lugar. Es lo que dice la palabra. Pero sabemos que seguir predicando la palabra, la persecución que viene por causa de la palabra, va a potencializar la evangelización del mundo. Es cuando hay persecución que vamos a hablar de Cristo. Amén. Y solamente por ver un ejemplo de la persecución en Hechos 14, 5 y 6, dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿Están conmigo? Dice que ¿qué hicieron? Huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. O sea, fueron a muchos lugares y allí predicaban el evangelio. Porque eso fue lo que el Señor dijo que debían de hacer. Si en un lugar no, si hay persecución, salgan de ahí y vayan a otros lugares. Si lo cogen los gobernantes, vayan y presenten defensa. Y eso era lo que hacían los apóstoles cuando los cogían presos. Ante los reyes, ante los gobernantes, presentaban una defensa y hablaban de Jesucristo. Ellos no se quedaban callados. Y los gobernantes, ¿se acuerda de Agripa? Lo que le dijo a Pablo: por poco me persuades, por poco me convences de ese Cristo que usted está predicando. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: predicar a Cristo aún a pesar de la persecución. Aquí no dice el Señor: si encuentran oposición, dejen de predicar, no continúen, cállense. No, mi amado, seguramente muchas veces le hemos dedicado mucho tiempo a una persona. Y esa mañana hablábamos con mi esposo de alguien y dijimos: no, ya no más. Cada quien ya conoce la verdad, ya se les anunció el evangelio. Si esa persona no recibió el mensaje, entonces vamos ¿con quién? Con otra persona. Amén. No podemos quedarnos ahí. Vamos a dedicarle tiempo a otras personas, porque a veces dedicamos mucho tiempo, pero hay personas que no quieren escuchar el mensaje. Amén. Tenemos que predicar continuamente. ¿Qué otra cosa vemos en este tiempo? Tengo que
saltarme muchas cosas. ¿Qué otras cosas vemos? Debemos decidir en este tiempo a quién temer. Ahí lo leímos del 26 al 28. ¿Qué le dijo el Señor? No tengan miedo. Y el Nuevo Testamento, la Nueva Traducción Viviente lo confirma. En Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por eso le dijo a sus discípulos: hay muchas motivaciones allá afuera, van a tener motivaciones y seguramente nos van a querer mostrar a nosotros otra cosa diferente, pero en su momento todo va a ser puesto en evidencia. Todo eso que usted y yo tenemos allá en lo oculto, que creemos que nadie lo va a conocer, un día será puesto en evidencia ante aquel, está con mayúscula, Dios, a quien tenemos que dar cuentas. Seguir adelante, mis amados, es lo que nos queda, de que nada nos vaya a detener, seguir predicando. Pero también dice que no debemos de temer anunciar lo que Él nos ha revelado. Él dice: lo que yo les he dicho a ustedes en lo oscuro, en lo secreto, vaya y anúncienlo en el día. Hay muchas revelaciones que el Señor nos ha dado por la palabra, y muchas veces, yo recuerdo en la anterior iglesia cuando estaba el pastor, yo llegaba llorando a veces en predicaciones porque era una palabra demasiado fuerte y yo le decía: pastor, es que yo me siento mal hablarle a la iglesia así. Y yo lloraba y temblaba, me acuerdo mucho que yo temblaba, yo llegaba temblando a la iglesia en ese tiempo. Y el pastor me decía: hermana, si el Señor le dio esa palabra, hable a la iglesia. Y hoy por hoy tenemos que seguir hablando a la iglesia, así no nos quieran escuchar. Hay cosas que nos incomodan, sí, claro, nos incomodan. Y hay personas que hasta de hecho se paran y se van porque no quieren escuchar el mensaje. Pero ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como sus discípulos, como sus ovejas, como su rebaño? Seguir anunciando, independientemente que reciban el mensaje o no. Y cuando leía esto, se me venía a la mente Ezequiel, el profeta Ezequiel. Ahí para que lo lean en su casa, en el capítulo 3, versículos 7 al 11. El Señor llama a Ezequiel y le dice: yo necesito que vayan y les lleve un mensaje a la casa de Israel. Pero ellos no te van a oír. Tremendo eso, ¿cierto? Porque Él le dijo: no lo van a oír porque es una casa dura de servir, tiene un corazón duro, no lo van a escuchar, pero tiene que ir. Y de hecho le dice que en eso que él vio había un rollo, y dice que ese rollo se lo comió y que ese rollo le supo a miel. Porque así debe ser la palabra de Dios para nosotros, miel. Eran palabras de Dios que le decía que fuera y lo llevara. Pero Él, ¿qué le dijo? Tiene que comérselo. Quiere decir, recíbalo primero para usted. Y antes de pregonarlo, usted debe asegurarse de haberlo recibido. Por eso no podemos pararnos acá creyendo que Dios le va a hablar allá, pero a mí no me está hablando. Ustedes no saben todo lo que el Señor me ha hablado con esta palabra. Todo lo que el Señor ha predicado a mi vida. Amén. Y le dice: vaya, pero no tenga miedo, no tenga temor. Es lo primero que le dice. Usted va a decir: así dice el Señor. Quiere decir, usted va a llevar mis palabras. No lo van a escuchar, que son duros, pero tiene que hacerlo. Es hablarles. Y el Señor hoy nos ha hablado. Ve y habla, independientemente de cualquier cosa. Su responsabilidad es proclamar el mensaje, proclamar los juicios de Dios. Y el Señor le habla allí a este profeta, hablarle sin temor, porque es algo que el temor quiere hacernos callar lo que Dios nos mandó a decir. Y hay gente que dice: ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? Pero es que no me volvió a hablar. Pero es que se va a volver bravo conmigo y ya no me va a volver a determinar. Hermanos, hay que hacerlo. Así perdamos la amistad, hay que hacerlo, hay que decir las palabras del Señor. No podemos quedarnos callados. Amén. No tengamos miedo a morir. Ahí el Señor también lo dijo. No tengamos miedo a morir. Recuerden lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 22. Para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ¿qué? Ganancia. Y allí Pablo le dice
en la carta a los filipenses, la gran lucha que él estaba librando en su corazón, porque él quería irse con el Señor, que era mejor, pero también estaba como entre la espada y la pared en quedarse con ellos para seguir enseñándoles el evangelio, para que la obra avanzara. Pero si él tuviera que escoger, él escogería la mejor parte, que ¿cuál sería? Estar con el Señor. Y por eso yo le digo, mis amados, no debemos temerle a la muerte, porque ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él lo dice, ahí lo dice en Romanos capítulo ¿qué? 8, versículo 35 al 38, recuerden. Muchas cosas se nombran allí que no nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ya para ir cerrando, versículo 24 y 25, no podemos, mis amados, pretender que el alumno sea mayor que su maestro. No podemos pretender que usted y yo no suframos la consecuencia de la persecución cuando el Señor Jesús lo sufrió. Y allí está, no debemos sorprendernos. Y Juan 15:20 lo confirma. Juan 15:20, el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Y muchas veces yo me he autoanimado, mis amados, porque también, como muchos cristianos y siervos de Dios, he sido perseguida. Muchas veces he recibido situaciones que duelen en el alma. Pero voy a 1 de Pedro 4:12 al 14. Y se lo ha aconsejado a muchas personas que han venido en consejería en el ejercicio del ministerio y que les ha ocurrido cosas difíciles. Y les digo, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño, o sea, como si no lo supiéramos que iba a pasar, ¿cierto? Como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Quiere decir, mis amados, usted y yo vamos a tener que sufrir aflicciones como las de Jesús para que podamos ver su gloria. Por eso, cada vez que venga esto, esta es la palabra que nos puede confortar. Yo muchas veces me he levantado donde he quedado, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Pero vuelvo y digo, Señor, si lo hicieron contigo, ¿por qué no lo van a hacer conmigo, cierto? Y bueno, una buena noticia para cerrar es saber que en medio de todos estos tiempos, en medio de todas estas señales, el Señor sigue teniendo cuidado de sus hijos. Amén. El Señor sigue teniendo cuidado de sus hijos. Y ahí está desde el versículo 29 al 31, cómo el Señor usa una ilustración de los gorriones. Y el Señor les da una enseñanza allí. Entonces Él no nos llama a no temer. Él nos llama a no temer. Nos ilustra su amor y su misericordia, su soberanía en nuestra vida. Sabe tanto de nosotros, mis amados. No se vayan esta mañana sin saber eso. Sabe tanto de nosotros que hasta nuestros ¿qué? Aún a pesar de los que ya se cayeron. Feliz cumpleaños, Albertico. Dice que todos nuestros cabellos están ¿qué? Contados. Sabe tanto de nosotros. Por eso, ¿a quién vamos a tener, mis amados? Entonces me encanta esa palabra, porque no solamente nos advierte sobre la oposición, ¿cierto? Porque dice lo que nos iba a acontecer, pero también nos recuerda o nos vuelve a recordar cuánto valemos para Él. Dios conoce cada detalle de nosotros, mis amados. Quiero invitar a los que se pongan en pie, por favor. Cuando estaba orando para terminar esta prédica, el Señor me trajo a la mente Mateo 24. Estos días lo leímos con mi esposo, estábamos haciendo un devocional sobre todas las señales de los últimos tiempos. Y en el capítulo 24, donde habla sobre las señales de antes del fin,
la venida de Cristo después de la tribulación, la venida inesperada de Cristo, todo este tema, capítulo 24, hay una parte donde Dios está esperando que hayan siervos fieles y prudentes. ¿Fieles y qué? Y prudentes. Allí lo dice en Mateo 24, 45 al 51. Y por eso creo que es algo que nos debe animar a permanecer, a avanzar. Dice, un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo, a la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En el lugar habrá llanto y rechinar de dientes. El Señor está esperando que usted y yo seamos siervos, ¿qué? Fieles y prudentes, haciendo lo que el Señor nos encomendó. Y Mateo, terminamos esta palabra que acabamos de leer en el capítulo 10, ya entramos a otro tema el siguiente domingo. Habla sobre hacernos una gran pregunta: ¿estamos confesando a Cristo? Es la más importante señal en este tiempo. ¿Estamos pregonando o anunciando a Cristo? El Señor dice, todos los que me anuncien delante de la gente y no se avergüenzan, yo tampoco me avergonzaré delante del Padre. Creo que para todos nosotros es la esperanza que tenemos, ¿cierto? Que un día seamos reconocidos delante del Padre. Y el Señor hoy no nos llama, el Señor hoy no nos está haciendo un llamado solamente a decir yo tengo fe o yo creo. Es sencillamente a vivir de tal manera que nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestra conducta demuestren que le pertenecemos a Él. Amén. El Señor nos manda a no tener una fe escondida, que a veces parecemos agente 007. No hablamos de Cristo. No, que no van a saber que yo soy cristiano. ¿Qué tal? Mis amados, si eso está pasando en su vida o en mi vida, eso mismo va a ocurrir con nosotros. El Señor Jesús nos va a negar delante del Padre. No los conozco. Por eso debemos asegurarnos cada día de que pregonemos el nombre de Cristo. Cierra sus ojos y oramos. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos estás exhortando ante todo a permanecer firmes. Dígale al Señor, Señor, gracias porque esta palabra ha sido clara para mí. Tú hoy me estás exhortando como tu hija, como tu oveja, Señor amado, a estar firme, a ser prudente, a mantener un corazón limpio. Lo simboliza con las palomas. Un corazón limpio, sin cargas, sin resentimientos, sin amarguras, a estar a cuentas con Dios, pero también con el hombre, a no ceder ante la presión del mundo. Es algo que tú nos estás exhortando esta mañana, a no menguar en nuestra fe, en nuestros principios, en nuestros valores, a seguir predicando continuamente donde quiera que tengamos oportunidad de anunciarte a ti. Ayúdanos, Señor, a ir a nuestras familias, asegurarnos de hacer una reunión o una reunión virtual, invitar a un pastor y de que les podamos predicar la palabra, así no quieran venir a la iglesia. Hay que buscar las estrategias, los recursos que tenemos hoy por hoy. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando. Diga al Señor, abra su boca y dígale, Señor, ayúdame a confiar en el Espíritu Santo. Dígale, Señor, gracias porque no estamos solos.
Tú has prometido que estarías con nosotros y nos ayudarías a sortear cualquier situación donde no sabemos qué hacer. Tú nos darías la fuerza y la sabiduría, las palabras en cada circunstancia. Dígale: Señor, ayúdame a no vivir dominado por el temor. Hay muchos temores en este tiempo. Hay muchos temores que nos paralizan y nos impiden avanzar para pregonar a Cristo. Dígale: Señor, nos declaramos libres de todo temor en el nombre de Jesús. Dígalo ahí con su boca, dígalo, en el nombre de Jesús. Yo me desato de todo temor, de toda prevención. Dígale: Señor, dame de nuevo, que yo sea fuerte, que sea firme, que sea valiente, que yo pueda hablar sin ningún temor, porque tú me vas a respaldar, tú estás conmigo. Dígale: pero por sobre todo, Señor, ayúdanos a confesar a Cristo delante de los hombres. Una pregunta para hacernos en esta mañana y despedirnos. ¿Estamos preparados para permanecer fieles cuando el seguir a Cristo tiene un costo que requiere que paguemos? Es una pregunta. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes aún a pesar de todas las circunstancias, Señor, a permanecer firmes, que cuando tú vengas por tu iglesia nos encuentres sirviéndote a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ya ve.